Falsos agentes irrumpen en vivienda bajo supuesto allanamiento y asesinan a 2 personas en San José Pinula. El ataque armado desata investigaciones sobre la forma de operar y posibles responsables. Cobros ilegales y robos en La Aurora activan operativos de seguridad. Autoridades buscan frenar a supuestos cuidacarros que engañan a turistas y afectan a miles de visitantes cada fin de semana. Éxodo masivo hacia el sur satura las carreteras y llena las playas. El tránsito colapsado y los incidentes viales marcan el descanso, mientras el retorno ya anticipa nuevos congestionamientos. Marchas del 1 de mayo recorren la capital desde Zona 5 hasta el Palacio Nacional, con demandas laborales y pronunciamientos en medio de la coyuntura del país. Suspenden sitio web para proteger datos electorales en medio de ataques informáticos mientras investigan posible filtración de firmas electrónicas y refuerzan sus sistemas de seguridad. Washington rechaza propuesta de negociación mientras Teherán activa contactos diplomáticos y el diálogo queda en punto muerto en medio de un frágil alto al fuego. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión del 1 de mayo, Día del Trabajo. Un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. Arrancamos con las noticias y los bomberos municipales rescataron a un conductor atrapado tras una fuerte colisión en Zona 1 capitalina. El accidente ocurrió en la Tercera Avenida y 19 Calle, donde 2 vehículos particulares colisionaron con tal impacto que fue necesaria la intervención de equipos de rescate técnicos. Utilizaron equipo hidráulico conocido como Quijada de la Vida para liberar a uno de los tripulantes que quedó atrapado entre los hierros retorcidos. El conductor, identificado como Miguel Adán Tojín Castro, de 36 años, fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Autoridades de tránsito y de Policía Nacional Civil quedaron a cargo de la escena y de la regulación vehicular en el sector. Y lo que parecía un trayecto cotidiano terminó en tragedia en el kilómetro 13.5 de Ruta al Pacífico en Villanueva, donde un motociclista murió tras derrapar. Un ramo de flores quedó sujeto al manubrio de una motocicleta intacto, esperando un destino que no llegó. Minutos antes, su conductor recorría la Ruta al Pacífico. Ahora, el lugar se convirtió en el escenario de una tragedia. El accidente ocurrió sobre el kilómetro 13.5 en jurisdicción de Villanueva, donde un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras derrapar y caer sobre la cinta asfáltica. Bomberos municipales acudieron tras recibir llamadas de emergencia al número 123, pero al evaluar al motorista confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a los múltiples traumas sufridos en el impacto. La víctima no ha sido identificada y se investigan las causas del percance. El Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes. Reportó Andrea Domínguez. Y siempre en esta misma línea de los percances viales, William Daniel Hernández Cárdenas, de 18 años, originario de la aldea El Arenal en la Democracia Escuintla, falleció tras impactar la motocicleta en la que se conducía contra la parte trasera de un tráiler detenido por fallas mecánicas. El percance ocurrió en el kilómetro 172 de la ruta CA2 en San Andrés Villaseca, Retaluleu. Conductores que transitaban por el sector dieron aviso a los cuerpos de socorro. Paramédicos localizaron al joven junto a su motocicleta y pese a las maniobras de reanimación confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Según información preliminar, el tráiler contaba con señalización y el motociclista no habría advertido las señales. Se conoció que el joven se dirigía a su trabajo en un ingenio de la región. Por causas que se ignoran, una persona de sexo masculino que se conducía a bordo de su motocicleta vino a colisionar en la parte trasera de un vehículo pesado tipo tráiler que se encontraba estacionado desde un buen rato antes por desperfectos mecánicos, según indica el señor piloto del tráiler, de que tenía problemas en lo que es la transmisión, por lo cual pues esta persona
había puesto sus señales. Por causas no establecidas, el señor motorista venía y posiblemente no logró ver el tráiler, vino a impactar en la parte trasera. Y hombres que se hicieron pasar por agentes de Policía Nacional Civil irrumpieron en una vivienda de San José Pinula bajo el argumento de realizar un allanamiento y asesinaron a 2 personas dentro del inmueble. La Policía Nacional Civil amplió información sobre un ataque armado en San José Pinula. El hecho ocurrió en el residencial Hacienda La Mercedes 1. Según reportes, varios hombres armados ingresaron a una vivienda alrededor de las 6:50 de la mañana. En el interior, atacaron a 2 personas. Las víctimas fueron identificadas como Mayra Ninet, Lucas Urías y José Aníbal Pérez Juárez, ambos de 41 años. Los socorristas confirmaron que presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo con la investigación preliminar, al menos 6 atacantes participaron en el hecho. Se movilizaban en un pick-up blanco y vestían prendas similares a las de la Policía Nacional Civil. Según familiares, los sujetos indicaron que realizarían un allanamiento. Una vez dentro, habrían amarrado a la mujer y sustraído pertenencias del inmueble. Posteriormente, dispararon contra las víctimas y huyeron del lugar. En la escena se localizaron indicios balísticos. La policía mantiene operativos en el sector para ubicar a los responsables. Y un presunto integrante de la Mara Salvatrucha fue capturado y un menor remitido, señalados de un ataque armado en Villanueva. El operativo se realizó en la colonia Las Margaritas, el Búcaro, zona 12, donde agentes detuvieron a Eric, de 29 años, y consignaron a un adolescente de 17. A ambos les incautaron 2 armas ilegales, una con reporte de robo. Según las autoridades, son presuntos responsables de un ataque que dejó un hombre muerto y 3 heridos. Las investigaciones apuntan a una disputa entre pandillas por territorio para la venta de droga al menudeo. Eric tiene 2 órdenes de captura por asesinato y un antecedente por extorsión en 2024, por lo que fue puesto nuevamente ante la justicia. 2 presuntos sicarios fueron capturados luego de un ataque armado que dejó un hombre muerto en Tiquisatescuintla. Agentes del Grupo de Reacción Inmediata realizaron el operativo en la calzada Jerusalén, donde detuvieron a Gerson, de 37 años, y a Eddie, de 24, alias Coyota, señalados de ser los responsables del crimen de un joven de 22 años ocurrido en ese mismo lugar. Según el reporte policial, los sospechosos intentaban huir en una motocicleta, pero fueron interceptados a pocos metros de la escena. Al momento de su captura, les fue incautada una pistola Glock con 2 tolvas y 5 municiones que se presume fue utilizada en el hecho. De acuerdo con los registros de la policía, alias Coyota ya había estado en prisión por homicidio en 2025. Y 2 agentes de Policía Nacional Civil resultaron atropellados dentro de las residenciales Bella Aurora en la zona 6 de Retaluleu. De acuerdo con versiones preliminares proporcionadas por los propios elementos policiales, el incidente ocurrió mientras realizaban una persecución contra presuntos delincuentes, quienes habrían asaltado una tienda en el sector. En el video se observa que los agentes fueron embestidos por un vehículo cuando se conducía a excesiva velocidad y habrían cruzado la vía sin respetar el alto. El otro vehículo transitaba en su carril y no logró esquivar el impacto. Los agentes resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo y fueron atendidos en el lugar por bomberos voluntarios, quienes indicaron que presentaban múltiples lesiones. Uno de ellos sufrió fracturas en las extremidades inferiores. Ambos fueron trasladados a la emergencia del ICS. Hasta el momento no se ha informado sobre la captura de los sospechosos. Las autoridades correspondientes deberán determinar las responsabilidades del incidente. Y bueno, pasamos ahora a otras informaciones, ya que tras las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por turistas extranjeros que señalaron cobros ilegales y robos en vehículos, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad en los alrededores del zoológico La Aurora, zona 13, en el sector. Policías identifican personas, verifican vehículos y supervisan a los supuestos cuidacarros. Agentes de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil intensificaron operativos de seguridad en los alrededores del zoológico La Aurora en la zona 13 capitalina, como parte de acciones derivadas de investigaciones iniciadas tras denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Las diligencias que se realizan este 1 de mayo frente al zoológico incluyeron la identificación de personas, la verificación de vehículos y la supervisión de individuos que ofrecen servicios informales de parqueos, conocidos como cuidacarros, así como de vendedores ambulantes en el sector. Según el ente investigador, estas acciones surgen luego de múltiples denuncias de turistas extranjeros, quienes señalaron que en las cercanías del recinto algunas personas se hacen pasar por trabajadores del zoológico para cobrar por estacionamiento.
De acuerdo con las denuncias, los supuestos cuidadores exigen pagos que van desde los 35 quetzales hasta los $50, aproximadamente unos 380 quetzales para permitir el parqueo, y posteriormente aprovechan la visita de los usuarios para abrir los vehículos y sustraer pertenencias. El Ministerio Público indicó que las diligencias han buscado identificar a los responsables y avanzar en las investigaciones, así como prevenir la comisión de delitos en resguardo de la vida, integridad y patrimonio de los más de 7,000 visitantes que acuden cada fin de semana al lugar. Los operativos se desarrollan en coordinación con la PMT de Guatemala con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden vial y la tranquilidad en el sector. Reportó Andrea Domínguez, Javier González y Jorge Palomo. Miles de guatemaltecos salieron de la ciudad este viernes, el fin de semana largo, con destino al sur del país para disfrutar de las playas, generando fuerte carga vehicular en las principales rutas de salida. Desde las primeras horas de este viernes 1 de mayo, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva reportó largas filas de vehículos sobre la ruta CA9 Sur, especialmente hacia el kilómetro 20 en dirección a la costa sur. En videos compartidos por la institución se observó circulación lenta, producto del incremento en los desplazamientos por el asueto del Día del Trabajo y el fin de semana largo. Según autoridades de tránsito, miles de personas se movilizaron hacia destinos turísticos del sur del país, principalmente hacia las playas del Pacífico. El alto flujo vehicular también estuvo marcado por incidentes viales que complicaron la movilidad, incluido un hecho de tránsito en el que un motorista perdió la vida, lo que generó retrasos adicionales en la ruta. Mientras tanto, en destinos como Monterrico, autoridades locales reportaron playas abarrotadas y una alta afluencia de visitantes que aprovecharon el descanso para compartir en familia. Ante el incremento del turismo interno, las autoridades han recomendado conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los socorristas y salvavidas para evitar emergencias tanto en carretera como en el mar. Se espera que el retorno de los viajeros generará nuevos congestionamientos durante el fin de semana y el lunes por la madrugada. Reportó Andrea Domínguez y Luis Macha. Y este fin de semana, Insibume pronostica lluvias en algunas regiones del país, mientras que en el norte y oriente se esperan altas temperaturas propias de la época. Para quienes viajen al sur, aprovechando el descanso largo, los termómetros podrían alcanzar los 34 grados con baja probabilidad de lluvia. Veamos. Mayo comenzará con lluvias en algunas regiones del territorio nacional. Estas condiciones climáticas se prevén para sábado, domingo y lunes, debido a la influencia de un frente frío que se encuentra muy al norte de nuestro territorio, según el Insibume. Tendríamos acumulados de lluvia importantes desde el norte al centro del país, debido a que tenemos el acercamiento de un frente frío, principalmente las regiones del norte, zona transversal del norte, occidente y Boca Costa serían con las lluvias más importantes que esperaríamos para el fin de semana. El domingo tendríamos acumulados o la posibilidad de acumulados bastante altos, principalmente en todo lo que es zona transversal del norte y Boca Costa. También tenemos la posibilidad de lluvias en el área central, incluyendo la ciudad capital. En las regiones mencionadas por el pronosticador, las lluvias durante estos 3 días podrían ser en algunos casos muy fuertes, con posibles tormentas eléctricas y caídas de granizo. Que debido a las temperaturas tan altas que se seguirán presentando, las lluvias pueden ser fuertes, de corta duración, con actividad eléctrica, viento fuerte y posible caída de granizo, es decir, lluvias, tormentas locales severas que se pueden presentar principalmente en sectores montañosos o volcánicos de occidente, norte y centro del país. Hacia el sur del país se esperan temperaturas propias de la época seca, que generalmente podrían alcanzar los 34 grados, aunque en sectores del oriente y norte podrían llegar hasta los 40 grados. Lo que es todo Valle de Oriente y el norte del país, específicamente en Petén. En esos sectores sí podemos llegar a tener temperaturas que varían un poco más, entre los 38 grados Celsius, que se han presentado últimamente, hasta llegar incluso a los 42 grados Celsius. Pero por el momento esperamos que no se presenten esas temperaturas tan altas y se mantengan cercanas a los 40 grados. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez.
Decenas de sindicalistas conmemoraron este 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, con una marcha que comenzó en la colonia La Palmita, justo en el Monumento al Trabajo en Zona 5, y atravesó sectores de las zonas 4 y 1 hasta llegar frente al Palacio Nacional de la Cultura. Sabemos también que a partir de esa esencia y de esa lucha era procurar efectivamente tener mejores jornadas de trabajo. Estamos hablando de 8 horas de ocio, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. Este 1 de mayo, decenas de sindicalistas que integran sindicatos autónomos y globales hicieron varias demandas a instituciones estatales y privadas, en un recorrido que comenzó en la colonia La Palmita, zona 5, y terminó en el Parque Central de la zona 1 frente al Palacio Nacional de la Cultura, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Que se respeten nuestros derechos laborales y sindicales. Exigimos más y mejores condiciones de trabajo. Que en el sector privado, especialmente en el sector agrícola, se reconozcan los derechos de los hombres y de las mujeres que generan y que producen para este país. Además de estas consignas, se hicieron otras relacionadas con la coyuntura actual del país. Pero también estamos hoy acá denunciando el alza al combustible, denunciando el alza a la canasta básica y también el alza lo que es al pasaje. Y recibiendo coimas para aprobar de emergencia nacional leyes que favorecen solamente a la oligarquía, la baja ejecución presupuestaria que ecuaciona la actual crisis nacional, escándalos por recetarse aumentos salariales, enfrentamientos físicos y verbales en pleno. Al finalizar la marcha, desde una plataforma, los líderes sindicalistas emitieron varios pronunciamientos que se venían desarrollando durante el recorrido, mientras un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil resguardaba el Palacio Nacional de la Cultura. Reportó para Noticiero Guatevisión Esvin García y Lot Álvarez. Y la mañana de este 1 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo también se refirió a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en un mensaje que publicó en sus redes sociales. Veamos. Guatemaltecos y guatemaltecas, estamos a las puertas de un nuevo Día Internacional del Trabajo, una fecha que nos convoca a reconocer el valor de quienes con su esfuerzo diario sostienen y hacen avanzar a nuestro país. Esta fecha es también un recordatorio del compromiso irrenunciable que tiene el Estado de proteger a todos y todas las habitantes de Guatemala y de manera especial a la clase trabajadora. Este compromiso nace de nuestra historia, de las conquistas alcanzadas desde la Revolución de Octubre, que nos enseñó que los derechos laborales no son una concesión otorgada por las autoridades, son el fruto de la lucha, la organización y la convicción de quienes han defendido la dignidad del trabajo. Hoy, más que nunca, reafirmamos esa responsabilidad, honrar esa historia y seguir trabajando para garantizar que el trabajo en Guatemala llegue a ser sinónimo de dignidad, justicia y oportunidades para todos. Que viva la clase trabajadora y que viva Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo entra en la fase final para elegir al próximo fiscal general luego de concluir las entrevistas a los candidatos. Aunque el proceso avanza, sigue abierto a impugnaciones que podrían incidir en la decisión prevista para mediados de mayo. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, concluyó el proceso de entrevistas con los candidatos para el cargo de fiscal general del Ministerio Público. Durante los últimos días, los postulantes expusieron sus planes de trabajo y respondieron a preguntas del mandatario. Ahora el proceso entra en su siguiente fase, la posible presentación de impugnaciones ante la Comisión de Postulación. En cuanto al análisis o evaluación, el presidente de la República no ha establecido un mecanismo diferente a la entrevista y leer las hojas de vida de cada uno de los aspirantes con sus expedientes para la presentación y realización de la designación. Y yo creo que es una buena oportunidad para preguntarnos como pueblo de Guatemala qué tanto va a pesar la entrevista.
Más que lo que se dice, creo que lo que revela es interesante. Si el candidato va a ser confrontativo, si va a ser cómodo, si tiene una agenda propia o es más predecible en lo que puede llegar a decidir, si transmite control o incertidumbre para estos tiempos políticos. Luego de esta etapa, el presidente deberá esperar si presentan impugnaciones y posteriormente tomar la decisión final sobre el nombramiento. El plazo de las impugnaciones todavía no vence. Por lo tanto, existe la posibilidad que sean presentadas y luego la comisión de postulación tiene que volverse a reunir. Después de esta integración nuevamente de la comisión, deberá conocer y resolver al lugar o no las impugnaciones que en su momento se puedan presentar. A partir de ese momento, ya contará con la facultad absoluta del presidente de la República para poder tomar la decisión, salvo alguna resolución en materia de Tribunal Constitucional de Amparo que pueda ser presentada. Pero, si esto no es el escenario, nos vamos a encontrar con que es momento de ver el termómetro político. El secretario de la Presidencia en declaraciones recientes mencionó que antes del 17 de mayo se tendrá la designación del nuevo fiscal general. Para Noticiero Guatevisión reportó Paula Carranza. Y a poco más de 2 semanas para la designación del nuevo fiscal general, hay que hablar de este tema, de lo que sucederá con la Corte de Constitucionalidad, que mantiene en suspenso el proceso con al menos 12 amparos pendientes de resolución. Estas acciones legales han sido presentadas en medio de cuestionamientos a la integración de la nómina de candidatos elaborada por la Comisión de Postulación tras una orden del máximo Tribunal Constitucional. Mientras, el presidente Bernardo Arévalo ya concluyó las entrevistas con los 6 aspirantes y se prepara para tomar la decisión final. Nuevos recursos legales continúan intentando modificar o incluso anular el listado. Uno de los amparos más recientes busca repetir la evaluación de méritos y reducir la puntuación otorgada a fiscales y defensores públicos. La Comisión de Postulación finalizará sus funciones el próximo 4 de mayo. Y hablemos de otros temas que han sido noticia en horas recientes en nuestro país. El Tribunal Supremo Electoral ha suspendido temporalmente su sitio web, esto como medida preventiva ante la creciente ola de ataques informáticos que han afectado a instituciones del Estado. Esta institución informó que la medida busca proteger información sensible como el padrón electoral y datos de partidos políticos, mientras se refuerzan los sistemas de seguridad informática. La cuenta especializada Dark Web ha informado y ha asegurado que el Tribunal Supremo Electoral habría sido vulnerado y que fueron filtradas 2.136 firmas electrónicas de empleados utilizadas para validar documentos oficiales. Sin embargo, hasta el momento, el ente electoral no ha confirmado ni respondido sobre esta supuesta filtración. El sitio web permanece en mantenimiento mientras continúan las evaluaciones técnicas y la activación del plan de contingencia institucional. Es momento de hablar de dinero, temas que están afectando el bolsillo de todos los ciudadanos. La inflación en Guatemala, escúchelo bien, podría subir a un 3% en abril. Todo esto está impulsado por el alza en los combustibles, pero el subsidio temporal del gobierno busca frenar la presión en los próximos meses y con esto mantener la estabilidad económica. La inflación en Guatemala podría registrar un nuevo repunte en abril y alcanzar hasta el 3%, impulsada principalmente por el aumento en los precios de los productos refinados, según proyecciones del Banco de Guatemala. El indicador venía de 2.5% en marzo y de cumplirse las estimaciones, podría cerrar el 2026 en 3.75%, mientras que para 2027 se proyecta en 4%.
Ante este panorama, el país implementa desde el 1 de mayo un subsidio temporal a los combustibles que contempla 8 quetzales por galón de diésel y 5 quetzales para las gasolinas durante un periodo de 90 días. Esta medida, que representa una inversión de 2.000 millones de quetzales, busca contener el impacto en el costo de vida de los guatemaltecos. Autoridades monetarias explican que con base en experiencias previas como la de 2022, este tipo de apoyo genera un efecto favorable en la inflación, por lo que se espera una reducción en la presión sobre los precios durante los meses de mayo, junio y julio. Sin embargo, advierten que una vez finalice el subsidio, los precios podrían retomar sus niveles anteriores. Además, el apoyo temporal también podría incidir positivamente en las expectativas de los agentes económicos, generando mayor confianza en la estabilidad de los precios, a pesar del contexto internacional complejo. Las autoridades destacan que Guatemala mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, respaldados por políticas monetarias y fiscales prudentes, así como por una calificación de riesgo país estable. Incluso se proyecta que el crecimiento económico se mantenga cercano al 4%, impulsado por un sector privado resiliente, lo que permitiría al país mantenerse por encima de su nivel potencial. Entre los principales riesgos se menciona la posible intensificación de la crisis internacional, aunque las proyecciones apuntan a que su impacto sería temporal y de menor duración. El Instituto Nacional de Electrificación relanzó el proceso para licitación y ampliar la electrificación rural luego de que el primer intento fuera declarado fallido. El proyecto, financiado con un préstamo de $120 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, busca llevar energía eléctrica a entre 10.000 y 12.000 hogares en 133 comunidades de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché. A diferencia del proceso anterior, ahora las obras se dividen en 3 lotes para atraer más empresas y facilitar la participación, con una inversión estimada de 110 millones de quetzales. Las autoridades esperan mayor competencia tras registrar interés de al menos 12 empresas. Y en la zona 6 de Retaluleu se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo, donde 35 empresas presenciales y 4 virtuales ofrecieron 375 oportunidades laborales para distintos perfiles académicos y técnicos. La actividad se realizó en el Salón Municipal de la Colonia El Pedregal 1 y reunió a cientos de personas interesadas en aplicar a vacantes en áreas como transporte, logística, mecánica, bodega y atención al cliente. Además de las ofertas de empleo, los asistentes recibieron orientación para la preparación de los currículos, entrevistas laborales y acceso a programas de capacitación y empleo juvenil. Es importante porque hay unos que no tienen empleo, entonces se beneficia buscar uno. Pues en mi condición vine acá para tener una oportunidad de tener un empleo, porque físicamente últimamente no tengo empleo y pues la verdad soy un poquito discapacitada y me gustaría tener un empleo. Unas oportunidades muy buenas para el departamento, ya que habemos muchas personas desempleadas que necesitamos esa oportunidad de mostrar a las empresas de las capacidades que nosotros tenemos. Y es momento de revisar todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo, y en medio de un nuevo cruce de tensiones con los Estados Unidos, Cuba convirtió su desfile del 1 de mayo en una demostración masiva frente a la embajada estadounidense, con mensajes de respaldo al gobierno y rechazo a las presiones externas. Cuba organizó el viernes un desfile masivo del 1 de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Bajo la consigna "La patria se defiende", el gobierno convocó a trabajadores de empresas estatales, funcionarios y miembros del Partido Comunista para denunciar las amenazas de agresión militar de su vecino, en un clima de fuerte tensión con Washington. La respuesta ha sido contundente. Justo frente a la embajada de Estados Unidos, millones de cubanos a lo largo de todo el país, y aquí cientos de miles. Aquí en la tribuna antiimperialista, un lugar tan simbólico para todos los habaneros y para todos los cubanos, la respuesta ha sido realmente maravillosa. Yo estoy muy impresionada por la respuesta justamente en este momento, en medio de tantas complejidades que le ha dado el pueblo a su revolución, con la presencia de Raúl, que fue maravilloso verlo y maravilloso tenerlo. Donald Trump no tiene ningún derecho a hacer nada con Cuba.
Yo por mi parte soy cubano-americano y con todos los fracasos de Estados Unidos, en Irán, en Gaza, en Venezuela, todos esos crímenes que comiten, yo me desperté y pasé mucho tiempo en casa viendo la noticia y ya basta, tenía que hacer algo. Además del embargo estadounidense, vigente desde 1962, Washington impone desde enero a Cuba un bloqueo petrolero y desde entonces solo ha autorizado la llegada de un único petrolero ruso. El viernes, el presidente Donald Trump pidió a su gobierno que sancione a los bancos extranjeros que trabajan con La Habana, así como endurecer las normas migratorias. También se sancionará a personas involucradas en los sectores de la energía y la minería, y a cualquiera que esté involucrado en graves abusos de derechos humanos. Mientras tanto, ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebraron discusiones en La Habana a alto nivel diplomático. Y el diálogo entre Estados Unidos e Irán vuelve a entrar en tensión luego de que Donald Trump rechazara una nueva propuesta de negociación, mientras Teherán busca mover fichas diplomáticas en medio de un frágil escenario tras semanas de conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no estaba satisfecho con una nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz. La agencia de noticias iraní IRNA había asegurado que el texto fue entregado al mediador Pakistán, sin ofrecer detalles de su contenido. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho con lo que ofrecen. Irán quiere llegar a un acuerdo porque en esencia ya no les queda ejército y quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní informó que el canciller Abbas Araghchi mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Irak y Azerbaiyán sobre las últimas iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra. Irán y Estados Unidos celebraron una única ronda de conversaciones en el contexto de un frágil alto al fuego tras casi 40 días de guerra que estalló el 28 de febrero. Desde entonces el diálogo se estancó, ya que Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes y Teherán mantuvo en gran medida cerrado el estrecho de Hormuz, permitiendo solamente el paso de unos pocos buques desde el inicio de la guerra. Y en medio del alto al fuego con Irán, el gobierno de Donald Trump asegura que aún no corre el plazo legal para definir si continúan las acciones bélicas. En virtud de la resolución sobre los poderes bélicos de 1973, el presidente de Estados Unidos dispone de 60 días para obtener la autorización del Congreso para continuar la acción militar o retirar las tropas. En el caso de la guerra con Irán, el plazo, que expira este viernes 1 de mayo, ha sido objeto de una fuerte controversia entre los legisladores. Mientras que algunos sostienen que el presidente puede prolongar la intervención militar estadounidense durante 30 días, otros, como el secretario de Defensa, afirman que el periodo de alto el fuego no se incluye en la cuenta atrás de 60 días. En estos momentos estamos en un alto el fuego, lo que según nuestro entendimiento significa que el reloj de los 60 días se detiene. La oposición demócrata rechazó los argumentos, ya que el estrecho de Hormuz sigue bajo bloqueo estadounidense. El Pentágono informa de que la operación le ha costado al país unos $25.000 millones, gastados principalmente en municiones. Aunque no ha habido intercambio de disparos desde el alto el fuego de hace 3 semanas, ambas partes están enzarzadas en una guerra propagandística. La televisión estatal iraní emitió el jueves una declaración del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei. 2 meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos en sus planes, se abre un nuevo capítulo para el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Donald Trump ha respondido en Internet publicando imágenes generadas por inteligencia artificial de un renombrado estrecho de Trump y advirtiendo a sus seguidores que se avecina la tormenta. Y el Pentágono anunció acuerdos con 7 empresas de inteligencia artificial para incorporar sus tecnologías en los sistemas más sensibles del Departamento de Defensa. Según el gobierno estadounidense, estas herramientas serán utilizadas para la planificación de misiones, la orientación de armas y otras operaciones clasificadas. El contrato deja fuera a la empresa Anthropic, que mantiene una disputa con el Pentágono por el uso de su tecnología en vigilancia masiva o armas autónomas. A pesar de ello, su modelo de inteligencia artificial continúa siendo utilizado en operaciones clasificadas del ejército. El gobierno presentó estos acuerdos como parte de su estrategia para fortalecer una fuerza de combate con enfoque en inteligencia artificial.
Y esta noticia realmente nos llena de orgullo, pero también es un compromiso para poder apoyar, ya que en Guatemala los sueños también nacen en los lugares más sencillos, como el escritorio de un niño que hoy destaca en las matemáticas. Y vamos a conocer la historia de Luis Arturo, quien a sus 10 años ganó un concurso que le ha dado el pase a una competencia internacional de matemáticas en Canadá. Ahora su familia está buscando recaudar fondos para poder viajar. Muchas personas piensan que las matemáticas solo son problemas y fórmulas difíciles, pero cuando uno encuentra el camino para resolver la operación es como anotar un gol en el último minuto del partido. Tiene solo 10 años, un cuaderno, muchos sueños y una mente brillante para las matemáticas. Mientras otros niños imaginan qué quieren ser cuando crezcan, Luis Arturo, que cursa cuarto primaria, ya empezó a demostrarlo. Su talento lo ha llevado a clasificar al Spirit of Math, la competencia internacional de matemáticas en Canadá, que será el próximo 13 de agosto. Fue ganador de oro acá en Guatemala, sin embargo, pues los exámenes se enviaron a Canadá, donde él salió dentro del top 5 de los mejores exámenes. Entonces le otorgaron el reconocimiento de oro y por ende pues está participando para representar a Guatemala internacionalmente en Toronto, Canadá. Para él, esta oportunidad es como disputar una final mundialista, entrenar todos los días, prepararse y representar los colores de Guatemala frente a competidores de más de 50 países. Cuando uno ya puede resolver la ecuación, uno ya mira bien el problema y ya no lo mira tan difícil, porque la mayoría no se atreve a mirar formas. Su hermano menor de 7 años lo observa con orgullo, convencido que llegará muy lejos y ahora es su ejemplo a seguir. Junto a sus papás, el pasatiempo se basa en resolver problemas complejos de matemáticas. Lleva un poquito más de tiempo y dedicación porque hay muchas cosas que Luis logra ver muy fáciles, logra desarrollar con mucha habilidad. Inclusive desde pequeño ha sido muy independiente. Muy independiente desde pequeño, entonces a lo largo de este camino hemos aprendido junto con él, él nos ha enseñado muchísimas cosas, pero siempre con la ayuda de su papá, el hermanito, yo, estamos ahí para apoyarlo. Pero hoy el mayor desafío no está en resolver ecuaciones, sino en poder viajar. Su familia aún no ha logrado reunir los 65,000 quetzales necesarios para cubrir el viaje, por lo que el pequeño continúa buscando apoyo para cumplir el sueño de representar a Guatemala. Lloramos cuando nos dijeron la noticia de que él había sido medalla de oro, que había sobresalido mucho, que tiene mucho potencial. Entonces fue un sentimiento muy bonito. Lejos de desanimarse y confiado en que podrá reunir los recursos, sigue estudiando todos los días, resolviendo problemas matemáticos y confiando en que el esfuerzo abrirá puertas. Las matemáticas me gustan mucho porque a veces a uno le da la satisfacción cuando uno resuelve un problema, es como satisfactorio porque uno ya desbloqueó ese problema y uno ya lo comprende y lo entiende. Si desea apoyarlo, puede depositar a la cuenta de ahorro del Banco Industrial 1168-738 a nombre de Kimberly Ariana Fuentes. Reportó Andrea Domínguez, Javier González y Jorge Palomo. 750. Kevin Castillo vuelve a imponer su ritmo en la Vuelta a Van Trapp y confirma su momento en la competencia al sumar una nueva victoria en el circuito de Los Altos. Amigos del noticiero Guatevisión, qué gusto saludarlos. Hoy se disputó la tercera etapa de la quinta edición de la Vuelta a Van Trapp. Fue en Quetzaltenango y precisamente en la autopista de Los Altos, la cual contó con 11 circunvalaciones que puso a prueba a los ciclistas para recorrer 132 kilómetros entre tramos montañosos y desafiantes descensos. Al final de la competencia, Kevin Castillo, del Orgullo Paisa de Colombia, fue el gran ganador del día, mientras que César Guavita, del Movistar BES-PC de Ecuador, mantiene el suéter de líder de la clasificación general. A continuación, le presentamos detalles del tercer día de competencia. La autopista de Los Altos no solo fue escenario de competencia, fue un territorio de resistencia donde cada pedalazo contó una historia de sacrificio.
La tercera etapa de la quinta edición de la Vuelta Van Trapp convirtió a Quetzaltenango en un coloso exigente, con 132 kilómetros distribuidos en 11 vueltas. El colombiano César Guavita, del Movistar Best PC de Ecuador, volvió a demostrar por qué viste el suéter de líder. Su liderato no fue producto del azar, sino de una lectura táctica impecable y un esfuerzo colectivo. La jornada también tuvo acento guatemalteco. Mardoqueo Vázquez de Lino Juan La Red y Henry Sam del de Corabaños corrieron con el alma. No dieron tregua en ningún tramo, empujando el ritmo y resistiendo cuando la montaña quiso quebrarlos. Desde Colombia, el equipo Orgullo Paisa salió decidido a recuperar el liderato. Kevin Castillo fue la punta de lanza y tras una batalla cerrada logró quedarse con la tercera etapa al detener el cronómetro en 3 horas, 14 minutos y 55 segundos, superando a un grupo compacto de 25 corredores que cruzaron con el mismo tiempo tras completar las 11 vueltas. La jornada dejó además un nuevo protagonista en las metas volantes, el guatemalteco Henry Sam, quien despojó del liderato al hondureño Christopher Díaz. En la general, Vázquez se mantiene como el mejor guatemalteco, sexto a 23 segundos de Guavita, quien acumula 9 horas, 12 minutos y 35 segundos en la competencia. También el día de mañana será un día clave porque pues ya sería el último recorrido con montaña y pues siempre vamos a estar ahí pendiente con nuestros compañeros de equipo, dando lo mejor y pues seguramente mañana vamos a jugárnoslo con todo. La Vuelta Van Trapp no da tregua y mañana se disputará la penúltima etapa de esta quinta edición, partiendo del Monumento del Emigrante en Salcajá para buscar la meta que estará ubicada en el Parque Central de Patsicía en Chimaltenango. Serán 152.5 kilómetros de recorrido, la etapa más larga que tendrá esta Vuelta Van Trapp. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Douglas Zuruy. Y de esta manera llegamos al final de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Soy Alexis Ponce. Deseo que tenga un excelente descanso. Siga con nosotros aquí en Guatevisión.